Somos Provincia TV. Mañaneando, empieza tus mañanas. Mañaneando, mañaneando. Despierta tus mañanas, vive tus mañanas de una forma diferente. Mañaneando. Mañaneando, empieza tus mañanas. Mañaneando, mañaneando. Despierta tus mañanas, vive tus mañanas de una forma diferente. Mañaneando. Mañaneando. Somos Provincia. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Mañaneando, son las 7:09 y arrancamos nuestro programa como siempre, pues a esta hora de la mañana, esta mañana deliciosa, y pues hoy vamos a hablar de salud, así que los invito para que estén conectaditos con nosotros, pero esto va a ser después, por supuesto, de la reflexión del día. Veamos cuál es ese mensaje que nos prepararon para el día de hoy viernes. Muy buenos días para todos. Como siempre, reflexionar en la palabra del Señor Jesucristo es como una lámpara a nuestro diario vivir. ¿Qué le parece si hoy reflexionamos un poco al menos sobre el tema de las ofensas? Tenemos que decir que, a decir verdad, nadie está libre de ofender a alguien. Nadie está libre de ser ofendido por alguien más. Pero la Biblia nos da consejos sobre la ofensa y nos dice que hay una actitud que debemos tomar frente a la ofensa. ¿Cuál es esa actitud? Bien dicho, perdonar. Yo espero que usted no haya dicho vengarse, no. Perdonar es la actitud que la Biblia nos da frente a las ofensas. Ahora, como humanos, no nos gusta perdonar, esa es la verdad, casi no nos gusta. Y empezamos a colocar una excusa, otra excusa, a justificarnos, a decir una cosa, la otra, para no tener que perdonar. Así que el Señor Jesucristo ha hablado acerca de las ofensas, vista esa actitud de nosotros como seres humanos. Y el Señor Jesucristo, para hablar de esto, contó una parábola que es muy conocida como la parábola de los deudores, que aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versos del 23 al 25. Se la resumo rápidamente así. Se cuenta que un hombre tenía una gran deuda con un señor o con un rey de la época. Y el rey lo mandó llamar a cuentas. No tenía este hombre con qué pagarle. Así que el hombre le impuso un castigo, pero aquel siervo rogó a su señor y le dijo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar. Así que aquel señor, llamado a misericordia, le perdonó y lo dejó ir. Pero aquel siervo de este señor tenía también a una persona que le debía a él, y de camino se lo ha encontrado y le ha cobrado. No tenía tampoco con qué pagarle. No teniendo con qué pagarle, este hombre hizo que lo metieran a la cárcel. ¿Se imagina usted? No tuvo misericordia, pero su actitud llegó a oídos de su señor. El señor entonces lo mandó llamar y le dijo: yo te he perdonado la deuda que tenías conmigo. Tú debías haber hecho lo mismo con tu siervo, pero no lo hiciste. Eres un hombre malo. Y lo mandó meter a la cárcel. Y luego de que el Señor Jesús contó esta parábola, el Señor Jesucristo dijo esas palabras: así será con todos aquellos que no perdonen. Así será con Dios para todos aquellos que no perdonen a los demás sus ofensas. Ahora, reflexionando en esto, debemos tener un desafío en nuestro corazón. Hoy vamos a perdonar. Y ojalá todos los días de nuestra vida perdonemos las ofensas. Perdonemos las ofensas. Tratemos de no ofender a los demás, pero como es bien difícil, perdonemos. Tratemos de no albergar ofensas en nuestro corazón. Perdonemos.
Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Gracias al pastor Rafael por el mensaje que comparte el día de hoy con nosotros. Son las 7:13 minutos y hasta ahora les presento a mi invitado de hoy. Hace ratico no venía, pero nos encanta tenerlo con nosotros porque además va a hablarnos de un tema bastante interesante o una forma de terapia que a veces no sabemos que puede ser muy efectiva. Así que le doy la bienvenida a esta hora de la mañana al doctor Mario Contreras, médico especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetales, médico de la Universidad de Antioquia y especialista de la Juan N. Corpas. Así que doctor, le doy la bienvenida, qué gusto que nos esté acompañando el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y contento de estar acá de nuevo para poder compartir de estos temas que pues poco a poco nos van enseñando que hay opciones, que hay otras formas de abordar los problemas de salud. Así es, mire, muchas formas, incluso problemas de salud a los que muchas veces no se les encuentra solución de la forma tradicional o incluso de formas más agresivas, por decirlo de alguna forma, o de tratamientos un poquito más agresivos. ¿Qué podemos decir en general de los masajes como terapia en general? Bueno, los masajes para mí ha sido un camino como de descubrimiento también, desde que comencé pues a implementarlos como una forma de terapia, como una herramienta terapéutica. Para mí fue grato ir descubriendo poco a poco cómo iban ayudando en los procesos, sobre todo en las personas que tienen estrés, ansiedad, problemas ya a nivel del sistema muscular, ¿sí? Musculoesquelético. Entonces el masaje me ha aportado a mí una posibilidad muy grande de poder tener un contacto más estrecho con el paciente, de conocer más las estructuras o la parte del cuerpo que está afectada. Entonces abre la puerta a muchos procesos terapéuticos, a muchas indicaciones y obviamente pues también hay diferentes formas de abordar y técnicas para hacer masajes. El tema de los masajes tiene que ver en la parte de la medicina solo con la medicina alternativa. No. Los masajes se implementan en diferentes áreas o profesiones. En fisioterapia pues se utiliza mucho el masaje también, un tipo de masaje en el cual trabajan pues la parte de la tensión muscular, también hacen la parte sedativa, porque ellos también hacen masajes sedativos. Sedativo es que es un masaje más suave que ayuda a relajar, a que el músculo permita que sus fibras se puedan relajar un poco más, se estiren. Y también hay otros masajes, por ejemplo, que se utilizan en medicina, por ejemplo, en manejo del dolor. Hay técnicas que se describen, por ejemplo, el de masaje de liberación miofacial, que es una técnica especial que es como rollitos, ¿sí? Entonces, hay técnicas que se usan desde la medicina. Es que la medicina realmente es una sola, ¿sí? Sino que pues la dividimos en alternativa y todo es más como por la parte de nomenclatura, por la parte de los títulos y eso, pero realmente pues la medicina es una sola y lo que tenemos son diferentes herramientas para abordar. Entonces, desde la medicina, por así decirlo, ortodoxa, convencional, hay formas de abordar el masaje, pero también desde las otras herramientas que hay, desde la medicina tradicional china, incluso el masaje coreano, masaje chino, masaje ayurvédico, bueno, un montón de serie de técnicas que realmente tienen en común es el contacto, ¿sí? con el paciente, la búsqueda pues del trabajo a nivel neuromuscular con el fin pues de obtener una mejoría en lo que está padeciendo el paciente. Doctor, yo estuve investigando respecto a los masajes, cuándo son indicados y leía que en el caso de la fibromialgia es muy efectivo. Para los que no saben qué es la fibromialgia, pues puede ponernos un poquito en contexto, y para los que sí, pues explicarles que esta es una alternativa
para solucionar este problema que tengo entendido manifiesta a la gente mucho dolor? Sí, la fibromialgia es una enfermedad que tiene un componente emocional, ¿sí? Mental muy fuerte, pero que también se ve evidencia a nivel biológico, ¿sí? O sea, a veces la gente dice que la fibromialgia pues se lo inventa la gente, pero no, realmente hay un dolor, hay una sensibilidad en el dolor. Entonces la fibromialgia son esas personas que tienen varios puntos, eso tiene una clasificación y unos criterios en los cuales uno palpa ciertos puntos junto con otros criterios de tiempo, de síntomas de ansiedad o depresión. Entonces todos esos criterios me hablan de que hay fibromialgia. Entonces la fibromialgia tiene criterios de dolor. Por lo general hay dolor en diferentes regiones del cuerpo y hay una predisposición a la sensibilidad. O sea, es como que tienes una alarma contra incendios, ¿sí? Pero se activa con lo más mínimo, ¿sí? Entonces cada vez que hay un pequeño estímulo en alguna parte del cuerpo o la persona hace alguna actividad cotidiana, por ejemplo escribir, empiezan a sentir un dolor ya intenso, fuerte, que es desproporcionado pues a lo que se está realizando. En la fibromialgia el masaje pues tiene su indicación, obviamente es un proceso porque hay que conocer al paciente, hay que mirar su sensibilidad. Yo he tenido pacientes con fibromialgia en los cuales uno tiene que tener mucha precaución en realizar el masaje y ir mirando la sensibilidad de la persona, porque si uno hace un masaje de pronto un poco más fuerte de lo que la persona puede tolerar, pues le va a quedar molestando un poco. Entonces sí tiene su intensidad que debe ser específica y personalizada, ¿sí? Porque no toda persona con fibromialgia tiene la misma sensibilidad. Y cuando hablamos de los resultados, porque como yo lo decía, hay muchas personas o conozco varias que tienen fibromialgia y ellos dicen, no, esto es algo que no tiene cura o que ni siquiera es llevadero. ¿Cómo han sido de pronto los resultados con masaje en sus pacientes en este caso? Sí, por lo general va bien, se relaja mucho, depende del grado de inflamación. A veces toca prescindir del masaje cuando la persona está muy inflamada, muy adolorida, hacer otros procedimientos y modular el dolor, se llama eso, ya sea con medios locales o con analgésicos, antiinflamatorios, lo que necesite la persona, porque hay etapas de crisis de dolor, o sea, en los cuales de pronto yo lo apalpo y hasta una palpación muy suave, esa persona puede sentir dolor, entonces se decide aplazar, pero ya cuando el dolor de pronto ya ha modulado un poco y ya uno revisa, mira, la persona tolera un poquito más, se puede iniciar con estos masajes para que ayude a nivel del músculo, a nivel de los tejidos, todo el proceso pues de relajación y de soltar. A veces la gente lo llama los nudos, o sí, que realmente pues nosotros lo llamamos como gelosas o como puntos de contractura en los músculos. También estuve investigando y decía que este tipo de masajes beneficia en el tema de la ansiedad, la depresión. ¿Cómo un masaje puede hacer que yo cambie mi estado de ánimo? Lo que pasa, pues como siempre lo he dicho, y muchos médicos también lo hablan, la división entre mente y cuerpo pues es algo que se reduce meramente a la parte del estudio del cuerpo humano, ¿sí? de lo que es el humano, porque la mente y el cuerpo no son inseparables, ¿sí? Siempre hay una afectación del uno en el otro, una enfermedad netamente biológica afecta el estado de ánimo. Una persona puede estar muy feliz pero tiene un dolor que ya es intenso, que se vuelve crónico, con gran probabilidad entra en ansiedad, entra en depresión. Lo mismo una persona que ha tenido unos factores de vida que ha generado estados de tristeza y repetitivo, frustración, de pronto de sobrecarga a nivel laboral o sobrecarga a nivel familiar, que le genera ansiedad, y esas personas se ha evidenciado pues que tienen mayor probabilidad de enfermedades, desde la parte cardiovascular hasta la parte musculoesquelética, y predisponen mucho al dolor crónico. Entonces
tanto una persona que tenga un problema a nivel de emocional o mental, como una persona que tenga un problema físico, se interrelacionan. Entonces, cuando uno trabaja desde el masaje el cuerpo, ¿sí? También está ayudando a que la mente logre un estado de relajación, ¿sí? Un estado en el cual se pueda concentrar en la sensación. Uno en el masaje también depende del masaje, ayuda a la relajación, puede guiar la respiración, e incluso uno hace cierto tipo de psicoterapia durante el masaje, porque cuando el masaje aparece, se está realizando el masaje, de pronto aparece un dolor, la persona misma manifiesta, ay, me duele acá, es que hice esto, es que me pasó esto, va como soltando todas esas cargas, ¿sí? Entonces es un proceso muy bonito, porque mientras se hace el masaje, la persona va también abriendo la puerta de todos esos acontecimientos que de pronto tiene guardados, ¿sí? Y va sacándolos, y eso le va ayudando también a quitar su carga emocional, su dolor emocional, que el dolor emocional existe. O sea, uno puede tener dolor por la parte emocional y a veces no lo puede ni ubicar, ¿sí? Pero hay algo que dentro de la persona que le genera incomodidad, y cuando uno logra llegar a esos puntos, genera esa inflexión de vida y puede generar que haya un cambio dentro de la persona. Mire, usted me hizo recordar hace unos días, una invitada que tuve fue una médica geriatra, y ella estaba mencionando también lo mismo, obviamente en el caso de los adultos mayores, pero ella decía eso, que la mente y el cuerpo están conectados y que se puede enfermar el cuerpo a raíz de la mente, que incluso hay muchas personas muy jóvenes con enfermedades de adultos mayores y adultos mayores que parecen muy jóvenes. Entonces ella nos hablaba de esa conexión, y qué bueno que desde la medicina se muestre esa parte, porque a veces algunos médicos se encasillan en ciertas cuestiones, y a veces la solución está, digamos, que al alcance de nuestra mano, y qué bueno que ustedes puedan, o sea, coincidan en eso me parece bastante interesante. También se habla del masaje como una ayuda para el tema de migrañas. ¿Un masaje puede ayudarme a eliminar la migraña? Hay gente que sufre por esto. Sí, la migraña, pues la causa como tal es compleja, ¿sí? Hay algunos a nivel de la parte de circulación, también se asocian con ciertos factores desencadenantes, el estrés, ciertos alimentos que pueden generar, o disparadores que pueden ayudar a favorecer la migraña, y la migraña pues obviamente asusta a la persona. Un dolor de cabeza que sea intenso, que sea repetitivo, pues preocupa a la persona, y eso genera mucho desgaste, tanto a nivel de mental como a nivel económico, también en la búsqueda de la solución. El masaje no es que solucione todo, pero nos ayuda y nos puede ayudar, sobre todo en la migraña, ayudar a relajar toda la zona, ¿sí? desde la parte del cráneo y la parte cervical, trapecios, para ayudar a aliviar tensión, porque muchas veces cuando está el dolor hay una tensión inconsciente de todos estos músculos que van generando con el tiempo contracturas que favorecen aún más a que la migraña sea de pronto más frecuente o más intensa. Entonces las terapias de masaje en esos casos son terapias coadyuvantes en el manejo primario, a veces dependiendo del tipo. Por ejemplo, si estamos hablando de migraña, si es una migraña que ya es más leve, que ya es más espaciada, puede ayudar un poco solo el masaje, ¿sí? Pero cuando ya son casos severos, sí hay que acompañarlo de otras cosas. Hay otro tipo de dolores a nivel de que ya, pues la migraña es un tipo de cefalea o dolor de cabeza. Están otros tipos de cefaleas que sí tienen una relación más estrecha a nivel muscular y que sí se benefician aún más de realizar masajes. Entonces son esas cefaleas o dolores de cabeza que generan, por ejemplo, que tienen un patrón así, ¿sí? Que van como en banda hacia atrás y que la gente la relaciona, incluso la lleva hasta el cuello. Cuando uno empieza a trabajar toda esa parte y a soltar, la persona ya empieza a sentir un cambio mayor, porque toda esta musculatura, incluso desde la mordida, influye
en todo este tipo de sensaciones y molestias, y al poder soltar y liberar toda esa zona a través de masaje, la persona siente un cambio, siente una relajación, sumado a otras conductas que se deben mejorar a nivel de las posturas, o a nivel, por ejemplo, a veces también del bruxismo, que el bruxismo es de esas personas que aprietan los dientes, sea de día o de noche de forma inconsciente, se hace como una manifestación de la ansiedad en muchos casos, que a veces las mamás dicen que rechinan los dientes y tienen lombrices, pero son manifestaciones que hay, depende de la mordida que tenga la persona, el niño, y también de la tensión emocional que pueda tener. Antes de irnos a comerciales, yo quisiera que usted nos contara un poquito sobre los resultados. Mucha gente quiere realizarse una terapia y tenerlo, o sea, aliviarse mágicamente. Me imagino que en algunos casos sí funciona así, bastaría de pronto con una terapia, pero ¿qué recomienda usted en estos casos o en los diferentes casos para poder ver resultados? Y también, ¿qué puede ser incómodo en este caso? Porque obviamente al realizar un masaje puede llegar a ser doloroso y generar también como cuando uno dice, me siento estropeado, o sea, comúnmente en el lenguaje. ¿Qué podemos decir de eso? Sí, claro, el masaje pues puede generar, depende de la sensibilidad de la persona, ciertas molestias los primeros días, pues por lo general los 2-3 primeros días, las técnicas que por ejemplo yo le hago a mis pacientes, yo les digo, bueno, los 2-3 primeros días van a sentir de pronto algo de molestia, porque estaba de pronto había mucha contractura, había un espasmo, había una gelosa, o por ejemplo las personas que tienen tortícolis, que no pueden mover bien, entonces tienen bastantes problemas a nivel cervical. Entonces al trabajar, al soltar, inicialmente se van relajados, ¿sí? Pero ya de pronto en la noche, el otro día, ya dicen, uy, sí quedé como maltratado, que es pasajero. Uno le ayuda con algunos medios locales o con algún analgésico, y ya después del tercer, cuarto día dice, no, sí, ya siento mejoría. Depende del caso, si el dolor es muy intenso, ¿sí? O el dolor tiene un tiempo ya de 3, de 6 meses, pues obviamente esperar que todo se resuelva con un masaje es complicado. Por lo general, por lo menos unos 3, 4, ¿sí? Que la idea es que dependiendo de cómo vaya evolucionando la persona, pues se van mirando, se van programando, dependiendo si necesitan 2 veces a la semana, 1, o ya si se va espaciando a 15 días, 3 semanas, un mes, dependiendo de la evolución de la persona, pues se van requiriendo 2, 3, 4, 5, 6 sesiones que se pueden ir espaciando pues según la evolución del paciente. Bueno, importante aclarar eso también, porque no es magia y sí es de una constancia. Entonces yo los invito a hacer una pausa comerciales, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando con el doctor Mario Contreras de estos masajes terapéuticos pues bastante efectivos y pues que pocos conocen que los pueden aplicar para algunas patologías, así que ya volvemos. Parqueadero La 12 ofrece servicio de montallantas, lavadero y parqueadero las 24 horas para carros y motos. Deje su vehículo en un sitio seguro. Parqueadero La 12 al lado de la librería Milanés. En Azopistar cultivamos cachama de calidad y generamos paz y felicidad. Somos la empresa de producción piscícola más grande de la región del Catatumbo. Mejoramos los procesos de producción desde la asociatividad. Los jóvenes también nos involucramos en el crecimiento de Azopistar. Es una oportunidad de desarrollo social y calidad de vida para las familias del Catatumbo. Azopistar. Una demostración de construcción de paz. El mejor plan para mercar lo encuentras en Supermercado Éxito JK Ocaña.
víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más. Productos frescos, una gran variedad a los mejores precios y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña en la carrera 14, número 8A14, en el mercado público. Doctor Gibran Quintero Arias, médico de la Universidad de Antioquia, especialista en radiología de la Universidad del Norte, ofrece los servicios con equipos de última tecnología en ecografía de abdomen total, renal, mamaria, tiroides, obstétrica y ginecológica, muscoesquelética, tejidos blandos y Doppler en general. Visite su consultorio en el edificio La Castellana, local 1, barrio San Agustín. El mejor plan para mercar lo encuentras en Supermercado Éxito JK Ocaña. Víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más. Productos frescos, una gran variedad a los mejores precios y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña en la carrera 14, número 8A14, en el mercado público. Parqueadero La 12 ofrece servicio de montallantas, lavadero y parqueadero las 24 horas para carros y motos. Deje su vehículo en un sitio seguro. Parqueadero La 12 al lado de la librería Milanés. Estamos de vuelta mañana. Mire, ya arreglamos el reloj. Janita nos hizo el favor porque lo teníamos un poquito descontrolado. Estamos hablando de masajes terapéuticos con el doctor Mario Contreras y pues él nos hablaba de diferentes enfermedades o molestias también que se pueden aliviar con el masaje y que a veces la gente opta más por otro tipo de tratamientos que también pueden ser muy efectivos, pero a veces son muy desgastantes. Usted como médico, de pronto, ¿cómo puede hacernos la comparación? Que obviamente usar medicamentos es muy importante, tenemos que hacerlo tal cual nos lo indican, pero también existen otras formas menos agresivas, como le decía en un inicio, como es el caso de los masajes. Complementando de pronto medicamentos con el masaje, me imagino que se logra un mejor resultado, ¿no? Sí, el masaje... En la mayor parte de las ocasiones yo lo uso como un complemento, ¿sí? Pero también es principal en algunos otros casos. La idea de realizar los masajes también, y lo que he podido evidenciar es que hay una reducción, por ejemplo, en el consumo de antiinflamatorios, de analgésicos en las personas, que si antes se tomaban 2, 3 pastillas en el día, pues ya se toman una o incluso a veces pasan los días sin necesidad de consumir ningún medicamento. Entonces, el hecho de que podamos reducir la cantidad de medicamento implica también que podemos lograr un impacto en la reducción de los efectos secundarios que pueda generar también esto. Por ejemplo, sabemos que los antiinflamatorios producen por lo general unas lesiones a nivel gástrico, o sea, favorece la úlcera gástrica, la gastritis, y también tiene un impacto a nivel de la parte renal, entonces pueden afectar la funcionalidad del riñón, aumentar la creatinina con el uso crónico, obviamente, con el uso repetitivo. Y el problema, por ejemplo, acá en Colombia es la parte de la automedicación y de la venta totalmente libre de los medicamentos analgésicos, antiinflamatorios. Entonces muchas veces hay abuso de todos estos medicamentos, obviamente con todas las secuelas que puede generar esto, desde el uso de un simple ibuprofeno hasta el tramadol, hasta otras combinaciones de medicamentos, incluso el acetaminofén, que la gente dice, no, es que el acetaminofén sí no genera nada. También el acetaminofén tiene cierta cantidad, cierta dosis, que puede generar con el tiempo una lesión en el hígado. Entonces, cuando podemos utilizar otras herramientas que nos ayuden a disminuir el uso de medicamentos, no que sean malos, sino que hay que hacer lo que se llama un uso racional de los medicamentos. Un uso racional es saber qué cantidad de medicamento, cada cuántas horas, por cuántos días, ¿sí? Y para qué circunstancias
es su mayor efectividad y que haya un beneficio mayor al riesgo que pueda asumir la persona con esos medicamentos. Entonces, el uso racional de medicamentos, ¿quién lo debe instruir? El médico, ¿sí? Que es el que está formulando, pero también una conciencia a nivel de las personas, ¿sí? Que si van a automedicarse por un dolor, bueno, que sea algo pasajero urgente, me duele la cabeza, me tomo algo, pero si no pasa, si es recurrente, pues ya asistir a consulta y mirar qué está pasando, porque pues no podemos estar en esa automedicación. Lo mismo los farmacéuticos también, ser muy moderados, ¿sí? Saber que esta persona, bueno, se le vendió esta cantidad de pastillas y está tomando muchas pastillas, pues recomendarle muy comedidamente, vaya al médico, hágase revisar, que muchos lo hacen también cuando ven ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, mire, ese tema que usted tocó ahí, que profundizó, es muy interesante y yo creo que daría para un programa, porque es importante educar a la gente en el tema de consumo de medicamentos de manera deliberada o que no sean prescritos por un médico. Entonces creo que es muy importante hacerlo porque hay personas que se autodestruyen el organismo consumiendo en exceso y sin que un médico se los haya formulado, sobre todo. Mira, ahí Ana trajo café, muy rico. Doctor, hablando precisamente de todos esos dolores o de esas situaciones que hacen sufrir mucho a la gente, algo que he escuchado es la ciática. Yo no tengo muy claro qué es, creo que dicen que duele la pierna. En este caso también aplica o es conveniente manejar el tema de masaje terapéutico, el que usted maneja, obviamente. Sí, pues lo que dicen la gente como ciática, o mucha gente le dice la asiática, ¿sí? Pero no es asiática, es ciática. Con C. Con C. Incluso. Con C, ciático. El ciático es un nervio, ¿sí? Entonces, ese nervio es el que viene desde la porción baja de la columna, va hacia el glúteo y de ahí sigue hasta la pierna y bueno, él se divide, pero generalmente es el que da pues toda esa irradiación, toda esa inervación a nivel del miembro inferior, ¿sí? De ambos miembros inferiores. Entonces la persona cuando dice tengo ciática es porque tiene un dolor muchas veces a nivel dorsal, a nivel lumbar, ¿sí? Lumbosacro, que puede afectar también el glúteo y tiene una irradiación específica que baja hasta la pierna. Depende si es completa o incompleta, pues si es completa baja hasta el pie, ¿sí? Ese dolor a veces sienten como punzadas, corrientazos, se relaciona con el movimiento y hay que descartar o hay que descubrir por qué es ese dolor que está sintiendo, porque el nervio en algún punto se está teniendo alguna lesión o compresión, puede ser a nivel de la columna, puede ser a nivel de su trayecto ya por fuera de la columna, o sea que haya un músculo o unos síndromes, por ejemplo el síndrome piramidal o otros síndromes que pueden atrapar el nervio y generar estas condiciones, o que haya una hernia discal o bueno, etcétera. O sea, hay diferentes patologías desde lo más sencillo como a nivel muscular, como la parte de una hernia discal o una salida del nervio que está estrecha, o también a nivel ya más grave, por ejemplo un tumor o algo que pueda estar generando. Entonces la ciática es una manifestación, es una manifestación de dolor que es muy común. ¿Por qué? Porque lo más frecuente es que sea algo más mecánico, que sea algo más relacionado a nivel de la postura, a nivel de lo que llamamos un desbalance muscular que afecta toda esta zona, ¿sí? Es la zona lumbosacra y la parte glútea, y por lo general entonces nos va a afectar el ciático. Entonces muchas veces se asocia ese dolor con la ciática, pues que dicen las personas. Doctor, ya que estamos hablando de ese, que hace ya una compañerita aquí, me decía Ana, incluso, me dijo que ella sufría de la ciática. Yo dije, ¿en serio? Estás muy joven. ¿Eso tiene que ver algo con la edad o no? No, una persona joven puede tener ciática dependiendo de las causas que pueda tener. Por lo general era una persona joven, de pronto fue alguna sobrecarga que tuvo, o por la sobrecarga pues a nivel de fuerza o a nivel de postura, ¿sí?
y la parte laboral, ocupacional, puede generar a una persona joven un dolor así. O sea, no es exclusivamente de una persona mayor, incluso, o sea, en la consulta se ve personas de 20, 30 años con este problema, también obviamente mayores, pero es una distribución pues que no discrimina, ¿sí? Que puede generar. Es raro ver a un niño con ciática, ¿sí? Pero puede pasar. Pues es raro, o sea, no diría que no podría pasar, pero un niño que tenga ciática, sí uno prende más las alarmas, ¿sí? Okay. Porque entonces ya tiene que ver algo más, de pronto más estructural a nivel de la columna, a nivel, sí, que pueda generar ese trastorno a tan temprana edad. En una persona mayor, ya desde la adultez o adulto mayor, pues es más frecuente. En conclusión, el masaje sí ayudaría muchísimo. Bueno, ya en cuanto al masaje, pues por lo general ayuda. ¿Por qué? Porque como todo, en el masaje uno trabaja desde la parte superficial, ¿sí? Entonces desde la misma piel, la parte linfática, uno va drenando, luego va profundizando poco a poco. Desde la medicina china, pues uno toca o se va por lo que llaman ciertos canales, musculotendinosos se llaman, que realmente eso coincide a nivel de la medicina occidental con las cadenas musculares, ¿sí? Las cadenas musculares, ¿qué quiere decir? Que un músculo, por ejemplo, del pie llega hasta el tobillo, luego sobre ese hay otro músculo que viene a la pierna, de allí viene un poco más hacia la rodilla, y uno sobre otro se hacen una cadena, por eso se llama una cadena muscular, una cadena musculotendinosa. Entonces cuando se afectan, por ejemplo por la ciática, también se afectan esas cadenas, y cuando uno trabaja y suelta todos esos músculos, ayuda a relajar, el síntoma pues reduce, la persona recupera un poco más la funcionalidad en su día a día, que es algo muy importante. Cuando un dolor afecta la funcionalidad o las actividades diarias de la persona, sean ya a nivel cotidiano, por ejemplo, una persona que tenga un dolor tipo ciática, se va a amarrar un zapato y no puede, ¿sí? Okay. Entonces tiene que pedirle ayuda a alguien, eso ya es una limitante, ¿sí? Que va a ir al baño, se va a bañar y le cuesta, ¿sí? Es un dolor que ellos hacen así, ¿sí? Brincan, porque es un dolor fuerte, como una punzada, como un corrientazo, y los hace parar incluso, van caminando y los hace detenerse. Incluso a mí me han llegado pacientes que los traen cargados o en silla de ruedas con un dolor ciático, porque es un dolor que es muy intenso, en ocasiones es insoportable, y cuando es ya muy intenso, pues ya uno tiene también que, pues se puede ayudar con el masaje, pero hay que indagar en las causas y no pasar por alto de pronto algo grave, una lesión que pueda estar generando o a nivel del nervio, de la médula, este tipo de sintomatología. Bueno, mire, son dolores que se pueden aliviar en este caso con los masajes terapéuticos. Y usted ahí mencionó hernias discales, o a veces los discos están, yo no sé de esto, pero yo estoy diciendo lo que he escuchado. Sí. La parte de la columna uno dice que los discos están movidos, eso también puede generar dolor y se puede manejar también con terapia, o digamos que la terapia es como un amigo, como un aliado. Por lo general es un aliado, sí, porque no podemos afirmar que con el masaje pues vamos a aliviar todo, pero sí, por ejemplo, yo manejo pacientes que tienen hernias discales y el masaje les ayuda mucho a soltar, a reducir el dolor, a mejorar un poco la movilidad. Eso es algo que se evidencia y que es fácilmente comprobable. Pero pues que un masaje resuelva una hernia, pues sí es complicado, no es, ya y depende pues del compromiso que haya de la hernia, y hay hernias que son de manejo quirúrgico, o sea, que hay que hacerlo porque ponen en riesgo la integridad de la funcionalidad a nivel del sistema nervioso. Entonces no se puede, no espere con el masajito y uno sabe y ve que hay una hernia ahí, y que la persona pues en un momento puede generar ya una complicación mayor. Entonces no, pues si es algo que es sencillo, o por ejemplo me llegan pacientes que de pronto son cerrados totalmente, no me quiero operar.
Entonces uno dice, bueno, pues si no se quiere operar, es un riesgo que está asumiendo la persona, porque fue una recomendación, por ejemplo, del neurocirujano, hay que operarlo por esto, y la persona se niega. Entonces, pues ya como una forma paliativa, una forma que le pueda generar cierto beneficio, pero no es la solución total. En ocasiones mejoran de una buena forma, pero al final también en el proceso, dependiendo cómo vaya, pues uno tiene que ser muy consciente e irle diciendo a la persona, bueno, mira, este proceso es difícil, retoma o observa la decisión, obviamente hay riesgo porque una cirugía asusta, una cirugía da mucho miedo, o sea, y más sobre todo pues que sea a nivel de la columna, pues da mucho miedo, pero uno también trabaja en ese proceso de lograr convencer a la persona cuando amerita o cuando no se ve una opción diferente que le pueda ayudar, porque si en el camino esa persona se mejora, se siente mejor, pues uno puede esperar un poco, pero siendo muy conscientes de todas las consecuencias que pueden haber de cada decisión. Bueno, mire, doctor, ya para finalizar me gustaría que nos hablara o cerráramos con la importancia que usted, Valve, mencionaba detrás de cámaras, la importancia del masaje o de tener el contacto físico, o la importancia para los humanos del contacto físico más bien. Sí, con todo este tema, pues uno reflexiona sobre, bueno, ¿por qué nace el masaje? O sea, ¿de dónde viene el masaje? ¿Qué necesidad a nivel del hombre, a nivel de la humanidad hay pues de hacer ese masaje, ese contacto? Y yo te comentaba que pues en los mismos animales hay todos unos procesos en los cuales, sobre todo cuando hay, por ejemplo, manadas o comunidades de los animales, hay ese proceso, por ejemplo, en los chimpancés o en todos los primates, de buscar, de acicalarse, ¿sí? Lo que llaman acicalarse, sí. Se buscan parásitos, se buscan piojitos, ¿sí? Y también en ese proceso ayuda a estimular los vínculos sociales, la confianza, el conocimiento del cuerpo y del otro. Entonces en los humanos seguramente también a nivel del autocuidado, del cuidado, pues del autocuidado, ¿sí? Porque también hay automasaje, ¿no? Pero también el cuidado con el otro, el masaje nos acerca a la persona y en el proceso evolutivo del hombre seguramente fue algo muy importante para poder evidenciar si había alguna alteración en las personas de la comunidad, porque a través del masaje pues había una masa, había algo, una úlcera, una picadura, ¿sí? Entonces todos esos procesos de reconocimiento a través de estas terapias manuales seguramente vinieron desarrollándose como parte evolutiva en el acercamiento y en el estimular los vínculos sociales. Y por ejemplo en la consulta es algo muy bonito porque desde que yo implemento el masaje uno logra una relación más cercana con el paciente, las personas se abren un poco más en todos sus procesos y se abren mucho a nivel emocional. Cuando de pronto hay personas que son muy cerradas y no quieren hablar, no quieren soltar y de pronto tienen un problema tremendo y hágame el masaje, pero están ahí, o sea, cuando logran hablar y soltar, y el tacto ayuda, ¿sí? Porque el tacto es como como el sobito de la mamá, ¿sí? Como esa cercanía, como el sana que sana. Sí, como el sana que sana, como el tacto es un sentido en el cual nosotros lo asociamos mucho con bienestar, con amor, con cuidado, ¿sí? Entonces la persona entra en un punto en el que dice, bueno, sí, mira, es que me está pasando esto, y suelta. O sea, inmediatamente se siente la persona cuando suelta a nivel muscular y ya uno empieza, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Y ya el hablar del problema, el sacarlo a la luz, quita una carga muy grande a nivel emocional y repercute eso como una disminución en la carga a nivel físico. Bueno, mire, qué importante tener en cuenta eso. A veces tenemos dolores y no sabemos ni de dónde vienen y pues hablar es una posibilidad, así que la terapia en este caso, pues mire, va incluida también la terapia psicológica, por decirlo de alguna manera. Sí, yo pienso que el masaje
y el trabajo psicoterapéutico es importante. O sea, ahí la catarsis que puede hacer la persona es vital en los procesos que tiene. Perfecto, doctor. Mire, muchas gracias por todo lo que compartió hoy con nosotros. La verdad es que todos los días pues, se aprende algo nuevo. Y antes de terminar, el tema del masaje, usted cuando es un caso pues más, digamos que más grave o un dolor más intenso, ¿lo complementa con terapia neural en este caso? ¿O cuál sería como el manejo que le da? Pues con los años uno va desarrollando como ciertos protocolos en los cuales, dependiendo del tipo de dolor, uno maneja, por ejemplo, la combinación masaje, terapia neural, a veces, en algunos casos, masaje ozono o acupuntura se alterna, pero por lo general lo que más he podido evidenciar en mejorar ciertos dolores es el masaje y la terapia neural. Se complementan muy bien porque la terapia neural pues es la aplicación de un medicamento en dosis pequeñas de un anestésico local, sea procaína o lidocaína, no con el fin de bloquear el dolor, sino con el fin de generar un estímulo a nivel neuromuscular que nos ayude en ese proceso de relajación, en ese proceso también de cortar esos patrones, esos circuitos de contractura, dolor, contractura, ¿sí? Entonces nos ayuda también a complementar en muchos casos. Por ejemplo, lo que más me llega a mí son cervicalgias, que es el dolor de cuello, dorsal, o dolor de espalda en general, ¿sí? Y la ciática también, el dolor con ciática también es muy común que lo encontremos. También, por ejemplo, en cefaleas, en dolores de cabeza y migrañas también nos puede ayudar mucho, como parte de complemento. Bueno, doctor, pues ahí está entonces todas sus recomendaciones, están todos pues los detalles de lo que usted realiza. Y para finalizar me gustaría que le contara a la gente, los que no lo conocen o apenas lo están viendo, dónde lo encuentran para una cita o algo. Bueno, pueden encontrarme en la calle 12, número 1630, que es el edificio La Castellana. Eso queda detrás de la iglesia de San Agustín. Pueden agendar al número 312-482-7531 y ahí pueden escribirnos por WhatsApp o llamar. Y la secretaria Torcoroma, que es muy querida siempre, sí, nos ayuda y los orienta pues a agendar si necesitan, y lo que pues se pueda ofrecer ayuda, pues con mucho gusto estaremos pendientes. Así es, y miren, el consultorio, su consultorio está abajito del doctor Rollero, en el primer piso, que el doctor Rollero todo el mundo lo conoce también, entonces es un punto de referencia. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero verlos pronto para seguir hablando de estos temas interesantes. Así es, por acá lo esperamos, y ustedes también, que tengan un excelente día. Gracias por conectarse con nosotros y nos vemos después aquí en Mañaneando.